Muy bien, vamos a empezar con estos problemas donde nos pide definir en qué clasificación se encuentran las siguientes figuras, ¿verdad? Tenemos la figura A, la figura B y la figura C. Nos dice, ¿cuál de estas figuras son cuadrados? ¿Cuáles de estas son cuadrados? Recordemos que entre las condiciones que hemos puesto para que sea cuadrado es que todos los ángulos tienen que ser rectos. Vemos que por descarte este ya no va a ser. Y que todos los lados deben ser iguales. Yo creo que eso es algo muy simple. Entonces vemos que la única figura que cumple con las condiciones de ser un cuadrado sería la figura. Ahora dice, ¿cuál de estas figuras son rectángulos? Marcar todas las respuestas que correspondan. Y vemos que ¿cuál es la condición para que las figuras sean rectángulos? Que los ángulos internos tienen que ser de 90 grados. Entonces es muy obvio la que por nosotros nos iríamos, porque ya tenemos la condición o el concepto de rectángulo, sería la B. La figura B es un rectángulo, pero aquí también la figura A es un rectángulo también. Recordemos que cuál es la condición para que una figura sea un rectángulo, que todos los ángulos internos tengan 90 grados. Y vemos que el cuadrado o el cuadrilátero también todos sus ángulos internos son de 90 grados. Entonces el cuadrado es un tipo de rectángulo también, nada más que le solemos decir cuadrado para diferenciar que tiene todos los lados iguales. Entonces, ¿cuáles son rectángulos? La figura A y la figura B. Y luego me pregunta, ¿cuáles de estas figuras son paralelogramas? Ok, acuérdense que la condición para que sea un paralelogramo es una figura que está delimitada por 4 lados, 4 vértices, 4 ángulos internos, etc. Pero también una condición importante es que los lados deben ser paralelos. Por ejemplo, aquí vemos que todas cumplen con las condiciones. Tienen ángulos internos, tienen sus vértices, tienen sus lados paralelos. Entonces aquí la respuesta sería la figura... Ay. Ok, lo voy a anotar aquí abajo. La figura Fig A, la B y la C. Sí, este también es un paralelogramo y estos también son paralelogramos. ¿En qué caso esto no hubiera sido un paralelogramo? Imagínense que tengamos una figura, nada más para aclarar, una paréntesis, que aquí fuera 5, por ejemplo. Luego que aquí fuera 3. Y vamos a suponer que aquí es 2. Y acá, no sé, estoy inventando medidas, 7, ¿verdad? Esta figura, aunque tiene 4 lados, vemos que sus lados, como son de medidas diferentes, no son paralelas. Entonces esto por lógica no sería un paralelogramo. Acuérdense la condición para que sea un paralelogramo, los lados tienen que ser paralelos. Muy bien, problema 2 nos dice, para cada uno de los siguientes cuadriláteros elegir todas las propiedades que deben ser verdaderas. Por ejemplo, para que sea un paralelogramo, solo un par de lados deben ser paralelos. No, recordemos otra vez que la condición para que sea un paralelogramo es que todos sus lados, los de los lados y los de arriba y abajo, tienen que ser paralelos. Entonces esta no es una propiedad de los paralelogramos. Dos pares de lados paralelos, ahora sí, tenemos un par de lados paralelos y otro lado de lados paralelos. Ya sea que sean inclinados, como es en el caso del romboide, o puede estar rectos, como es en los cuadrados y rectángulos. Pero debe tener dos lados paralelos, entonces esta sí es. Todos los lados son congruentes. Recordemos que todos los lados son congruentes significa que todos los lados son iguales. Y vemos que eso no necesariamente tiene que ser una condición para el paralelogramo, porque el paralelogramo puede ser el romboide también, que vemos que el romboide no todos sus lados son congruentes. Entonces esta no va. Y 4 ángulos rectos. Y recordemos otra vez, por ejemplo, el caso del romboide. En el romboide no todos de hecho los ángulos internos no son rectos, pero sí es un paralelogramo. Entonces esta tampoco va. La única que cumple las condiciones de un paralelogramo es este de aquí. Ahora vamos con el cuadrado. El cuadrilátero, ¿solo un par de lados paralelos? No. Recordemos que en el cuadrado todos los lados son paralelos. Entonces sería esto. ¿Todos los lados son congruentes? Sí. Todos los lados del cuadrado deben ser congruentes porque tienen que ser iguales. Y también, ya habíamos dicho esto, un cuadrado o un cuadrilátero, todos sus ángulos internos son rectos. Entonces serían estas tres las respuestas. Ahora vamos con el rombo. ¿Solo un par de lados paralelos? No. Igual en el rombo todos los lados tienen que ser paralelos. ¿Todos los lados son congruentes? Sí. Acuérdense que en lo que yo les había dicho en el video teoría, todos los lados del rombo son congruentes, son iguales. Lo que hace que el rombo se diferencie del cuadrado es que las diagonales van a ser diferentes.
y los 4 ángulos son rectos. No, acuérdense también en el video teoría habíamos dicho que un rombo siempre va a tener 2 ángulos agudos que se van a ser opuestos y 2 ángulos obtusos que van a ser opuestos. Entonces este de aquí no es. Y esta sería la respuesta de esta pregunta. Seguimos con problemas de clasificación, de conceptos, que es importante que por eso los aclaramos en el video de teoría. Dice, marcar cierto o falso. Cada cuadrilátero con 4 lados congruentes es un cuadrado. Y recordemos que esto es falso, porque no todos los paralelogramos con lados congruentes son cuadrados. Recordemos que hay una condición, el cuadrado es cierto, todos sus lados van a ser congruentes o iguales, este con este, este con este y este con este. Pero recordemos que hay uno donde todos sus lados pueden ser iguales, pero las diagonales cambian. Acuérdense que a esa figura nosotros le llamamos rombo. En el cuadrado las diagonales son iguales, pero en el rombo las diagonales son de diferente tamaño. Entonces este sería falso porque no todas las figuras que tienen 4 lados iguales son un cuadrado. También existe el rombo. Luego dice, cada cuadrilátero es un cuadrado. Es el mismo concepto del de arriba. Falso, porque no todos los cuadriláteros tienen que ser cuadrado. Recordemos que no todos los... Ok, vamos a continuar y continuamos aquí. Muy bien, la siguiente dice, cada paralelogramo es un rombo y la respuesta sería falso. Sabemos que existen muchos otros tipos de paralelogramas que hemos visto. El cuadrado, el rectángulo, el trapezoide, el romboide, etc. No todos los paralelogramos es un rombo. Y cada rectángulo es un paralelogramo. Esto sí sería cierto. Todos los rectángulos son un paralelogramo porque todos sus lados son paralelos, incluso en el cuadrado. Muy bien. En el siguiente problema nos pide hallar el valor de x. Y recordemos lo que les había comentado en el video de teoría. Todos los ángulos internos de un paralelogramo forman 360 grados. Entonces aquí podemos armar una ecuación muy sencilla donde va a ser x, todos los ángulos internos, más 58 más 122 más 95 tienen que ser igual a ¿cuánto? A 360 grados. Aquí simplemente sumamos, que nos daría que x más toda la suma de esto me está dando 275 es igual a 360 grados. Y simplemente despejamos. Nos quedaría que x es igual a 360 menos 275. Esto sería igual a 85. Es decir que x, el ángulo x vale 85 y esta sería la respuesta. Aquí vale x igual a 85. Muy bien. Ahora nos pide considere el paralelogramo de abajo, use la información dada en la figura para hallar lo siguiente. Ok, nos pide que encontremos el ángulo NKJ, que sería NKJ, es decir, nos están pidiendo que encontremos este ángulo de aquí. Y nos están pidiendo que encontremos el ángulo NJK, que sería NJK, es decir, nos están pidiendo que encontremos este ángulo de aquí. Muy bien. Este es un problema muy sencillo y nos piden que encontremos el valor de x. Que recordemos que este es un paralelogramo, entonces las diagonales son oblicuas, es decir, que se parten por la mitad. Entonces podemos decir, primero vamos a encontrar x, que este lado de aquí, que si se fijan es JN tiene que ser igual a NL. Podemos armar una pequeña ecuación de ahí. Ya sabemos que el lado JN, que es esta parte de aquí, tiene que ser igual a este lado de aquí, que el problema ya nos dice que vale 14. Entonces sería 3x más 2 es igual a 14. Y de aquí, pues haciendo un despeje muy sencillo, podemos encontrar el valor de x. Otra vez, JN
como está siendo dividida por la mitad, por la otra diagonal, tiene que ser igual a 14. Entonces sería que 3x es igual a 14 menos 2. 3x es igual a 12. X va a ser igual a 12 entre 3, lo que es igual a 4. Es decir que x sería igual a 4. Ahora vamos a encontrar el ángulo de aquí, que si se fijan es muy sencillo, porque acuérdense que en el video de teoría yo les comentaba que ángulos que son partidos por la mitad, recordemos que este ángulo de aquí, es decir, el ángulo M va a ser igual al ángulo K y el ángulo L va a ser igual al ángulo J, pero como estos ángulos están siendo partidos por una diagonal, entonces para que se cumpla esa igualdad, este ángulo de aquí tiene que ser igual a su opuesto del otro vértice. Es decir, el ángulo de 39 va a ser igual a este de aquí. 39. Y este ángulo de 56 tiene que ser igual a su opuesto del otro vértice. Es decir, aquí. Acuérdense que con opuesto me digo, es su opuesto en el vértice es de M es J, pero sería su opuesto del otro lado, ¿verdad? Es decir, este de aquí con su opuesto del otro lado acá. Y este de aquí sería igual a este de acá. Entonces vamos a tener que el ángulo NKJ es igual a 39 grados. Y el ángulo NJK es igual a... Muy bien, pues esperamos que estos 5 problemas que acabamos de resolver, que eran más de conceptos, te hayan servido, te hayan gustado, que puedas compartirnos, que te puedas suscribir y todo lo demás. Nos vemos en otro video donde vamos a estar resolviendo 5 problemas más para que te queden claros estos conceptos.